Hola, buenas tardes. Bueno, aquí comenzamos con el tercer módulo de nuestro programa de formación en innovación, en estrategias innovadoras para las ciencias naturales. Bienvenidos a este módulo. Este módulo corresponde a la parte teórica base de todas las actividades que tiene que ver con lo que es la enseñanza de la ciencia en el aula. Para comenzar, empezaremos conversando sobre lo que es la base de la enseñanza, que es la didáctica, ¿no? La didáctica es la ciencia de la educación cuyo objetivo tiene la planificación de situaciones pedagógicas para la aparición de y funcionamiento de las concepciones de los alumnos. Es decir, cuando hablamos de enseñanza y cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando del hecho didáctico. En el caso que nos corresponde, vamos a hablar de la didáctica de la ciencia, que son todas esas estrategias y todas esas situaciones que vamos a planificar para lograr una clase relacionada con el área de ciencias naturales que sea más efectiva para el grupo de alumnos en los cuales estamos trabajando. La didáctica comprende dos grandes ramas, la parte teórica y la parte práctica. En la práctica teórica describe y explica todos esos fenómenos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las diferentes paradigmas de educación que existen, desde el positivismo hasta la interacción didáctica. ¿Ok? Y la parte práctica es entender cómo se estructuramos ese sistema de enseñanza. Valga decir que ninguno de los paradigmas, el uno es mejor que el otro, sino que nosotros debemos tener claridad cuál es el objetivo que queremos lograr en la clase que planifiquemos y cuándo utilizar un paradigma y cuándo utilizar otro. Fundamentalmente eso es importante porque aquí no nos estamos peleando por una manera u otra de dar clases, sino por tener la mejor decisión para una clase bien planificada. Se interesa en tres relaciones puntuales. Primero, el alumno y el saber. En esta nos vamos a basar para descubrir qué sabe el alumno y qué concepción tiene sobre ese hecho científico del cual vamos a hablar. La segunda es las relaciones que se establecen entre los alumnos y educador. ¿Cuál va a ser el juego, el papel en este juego de saberes que va a tomar cada uno, verdad? Y la tercera es el educador y el saber. ¿Qué sabe el educador de lo que va a aprender a enseñar y cómo esa enseñanza va a ser la más fructífera para que los alumnos puedan aprender de la manera más óptima? ¿Okay? Para eso debemos tener claro lo siguiente, que existen unos saberes científicos. Estos saberes científicos se van a ir desarrollando en nuestros alumnos para que ellos vayan adquiriendo de una manera bien organizada cada uno de los temas y de las propuestas que le vamos a ir dando para la enseñanza de cada una de las áreas de las ciencias naturales. Desde la biología, la geología, la física, la química, la astronomía, ¿ok? Para que ellos sepan cómo van a ser, que ellos van a profundizar en cada uno de esos temas. Estos saberes científicos están organizados por jerarquía. Tienen una organización jerárquica, ya que ellos nos va a permitir a ir desde lo más simple hasta lo más complejo. Lo más simple es la observación. Desde la observación, los científicos generaron conceptos, estos conceptos se fueron convirtiendo en leyes, estas leyes en teoría, y esta teoría afloraron un modelo. Así ha pasado con lo que son el estudio de los átomos, el estudio de los planetas, del cuerpo humano, del ADN, de todos estos grandes preceptos que tenemos en las ciencias naturales y que vamos a compartir con nuestros alumnos. Es importante tener claro esto porque después de la observación y la conceptualización y la generalización en leyes y en teoría, cuando generamos el modelo es porque ya eso está validado a nivel de muchas experimentaciones. Y es lo que nos dice que ese hecho científico tiene veracidad. ¿Ok? También existen algunas formas no científicas, aunque parecieran serlo, de las ciencias naturales, como son el sentido común, la autoridad, que en la época antigua lo que decían los grandes pensadores era lo que se aceptaba como hecho científico. A lo largo del tiempo y cuando se fueron haciendo mayores y mayores experimentación y fueron
haciéndose otros descubrimientos, nos dimos cuenta que muchos de esos hechos científicos no eran como tal. Por lo tanto, la autoridad no puede ser la única manera de la que nosotros nos veamos para verificar o validar un hecho científico. Otra forma no científica es la experiencia personal. No, porque yo lo hago así, siempre lo he hecho así y así es. Tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales, muchas veces no tomamos la experiencia personal como un hecho científico. Hay que tener cuidado con esto porque pudiéramos generalizar eventos que no en todo momento y en todas las aplicaciones puedan resultar valideros. Otra forma no científica es la inducción. Hacer de la inducción que, que pueda generarse un hecho científico únicamente con la inducción de hacerlo, ¿ok? Con el que pensar que eso va a ser así porque nosotros lo estamos llevando a ese hecho. Hay que tener cuidado porque eso no siempre es así. Y la deducción tampoco. Muchas veces dice la deducción lógica, ¿no? La deducción lógica no es un hecho científico. La deducción lógica es una apreciación personal que puede uno generalizar, mas no es un hecho científico. Para poder nosotros lograr que estas formas científicas logren una formación en nuestros alumnos, hay un concepto importantísimo que tenemos que empezar a manejar, que es la transposición didáctica. ¿Qué será la transposición didáctica? La transposición didáctica no es más que el hablar de la ciencia de una manera que nos entienda, para ir del lenguaje de la ciencia al lenguaje de la escuela. Es decir, es saber hablar de ciencia sin disminuir los conceptos, pero sí hacerlos más accesibles. Es decir, hacer de la ciencia una manera de aprendizaje más cotidiano. Para eso necesitamos pasar por dos procesos importantes. Uno es la selección de los temas que vamos a enseñar. No podemos enseñarle todo a los niños, aunque sea de un mismo tema. No podemos abarcar tanto porque si a los científicos les tocó años y años validar experiencias, no podemos nosotros en los pocos minutos que tenemos para enseñar, tratar de darle toda esa cantidad de información que a los niños al final no les sirve. Es importante esa selección con muchísimo cuidado para que podamos enseñar, aunque sea poco, pero enseñarlo bien. Aparte de eso, es la transformación que le damos a esa información para que ellos puedan entenderlo. Se debe iniciar siempre la enseñanza de cualquier tema partir del conocimiento que tengan los niños, para saber si tienen un concepto claro o errado de ese hecho científico que le vamos a hablar. De cosas hasta muy simples, empezando por el agua, tenemos que saber qué concepción tienen ellos de agua, qué saben ellos del agua, por ejemplo, o de la luz, para nosotros poder saber qué les vamos a enseñar para que ellos conviertan ese conocimiento que tienen en un conocimiento científico. Esto lo logramos ¿cómo? Desarrollando habilidades en nuestros alumnos. La habilidad, que es la capacidad de hacer bien las cosas, se desarrolla y se genera en el colegio, en la escuela. ¿Ok? El que el niño tenga habilidad para leer, para cantar, para bailar, para pintar, para analizar, ¿ok? Para exponer. Son habilidades que se van a ir desarrollando poco a poco en todo el estudio de primaria, ¿ok? Desde las habilidades básicas que son muy sencillas como la pregunta, la observación, la seriación, la clasificación, la enumeración, la inferencia y la comunicación. ¿Por qué la pregunta? Porque tenemos que generar que los niños se cuestionen lo que nosotros les estamos preguntando. ¿Por qué? El para qué, cómo hace eso. Eso es muy importante que los niños pregunten, se les cree la duda. Luego, que sean unos buenos observadores. La observación no es solamente ver, la observación es experimentar con todos los sentidos. Cuando hacemos una buena observación, utilizamos nuestros 5 sentidos, inclusive el sexto sentido, que es la intuición, ¿ok? Entonces, es importante esto porque a veces lo dejamos
de un lado y no los hacemos unos observadores pertinaz para que ellos desde su misma experiencia puedan llegar a conclusiones más importantes. La seriación es una de las habilidades más importantes aunada a la clasificación que yo considero para la formación de los niños. La seriación te permite organizar, te permite tener criterio, te permite identificar diferencias en una y otra, planteamiento que nos hagan. Desde las seriaciones más simples hasta las más complejas, nos va a permitir que nuestro cerebro se vaya organizando como en cajitas, ¿ok? Eso, aunado a la clasificación, creo que son las herramientas fundamentales para que los niños entiendan que la organización y cada cosa tiene su lugar. Cuando clasificamos, ponemos a cada quien en su lugar, en su puesto. Por ejemplo, las grandes clasificaciones de animales no fuera posible si no se fueran estructurados en familias, en órdenes, en subórdenes, en especies, para que nosotros pudiéramos estudiarla mejor. Entonces, la clasificación nos va a permitir ese orden en todos los campos que nosotros podamos trabajar. Enumerar nos permite saber la cantidad de eventos, el cuantificar los eventos que estemos trabajando. Es importantísimo también tener claro que la cuantificación forma parte importante de esas habilidades que desarrollemos en los niños. La inferencia, inferir qué va a pasar, qué vamos a lograr, qué podemos hacer, qué va a resultar de esto que estamos haciendo. Eso nos hace que nuestros pensamientos se postulen mucho más allá del hecho que estamos vivenciando. ¿Ok? Y finalmente la comunicación. Si no comunicamos, nada pasamos. Es importantísimo que tengamos eso en cuenta. Todo lo que se comunica se conoce. Lo que no se comunica no se conoce. En el aula lo podemos hacer a través de historietas, de periódicos murales, de caricatura, de infografía, ¿ok? De videos, de muchísimas estrategias. Pero es importante que tengamos en cuenta esta habilidad, el aprender a comunicarnos, porque cuando comunicamos damos por sentado cuál fue el aprendizaje que adquirieron los niños y cuál fue la enseñanza que nosotros les dimos. A la parte de las habilidades básicas, hay unas habilidades complejas que podemos ir desarrollando a partir del tercer grado. ¿Ok? Estas habilidades son la definición operacional. Digamos que organizar operacionalmente lo que vamos a hacer. ¿Ok? La formulación después de la inferencia, la formulación de hipótesis. ¿Qué pasará si esto sucede así? ¿Qué nos va a generar? Esa formulación de hipótesis nos va a dar unas bases de lo que esperamos suceda con lo que estamos haciendo. ¿Ok? El control de variables. El control de variables es importante porque nos dice cuando cambiamos algunos parámetros cómo varían los resultados. Desde un simple germinador hasta poner un agua o con azúcar o con sal y ponemos uno que no esté influenciando los otros elementos. Ahí ya empezamos a formar en los niños el control de variables, ¿ok? La experimentación, por supuesto, para demostrar qué es lo que estamos queriendo lograr. Las medidas, cómo presentar eso de una manera nominal, ordinal, de intervalos de relación. Nominal nos las determina las características que podemos observar. Pequeño, grande, colores, todas estas series de características que son observables son maneras de organizar, de hacer una medida nominal. Ordinal, eso significa orden. El primero, el segundo, el tercero. Vamos a correr. ¿Quién llega de primero? ¿Quién llega de segundo? Esas son maneras de dar orden a las medidas de orden. De intervalo, igual entre 5 y los que están entre 5 y 10 años se sientan aquí, los que están entre 3 y 4 años se sientan aquí. En la repetición de estas actividades, ¿verdad? Que tengamos que incorporemos no solamente la manera de hacerlo, sino el vocabulario que utilizamos para hablar de cada una de estas habilidades, vamos haciendo que los niños se empoderen de ellas. Interpretación de datos, importantísimo. Como le decía de la comunicación, si no interpretamos lo que pasa, tampoco vamos a lograr que los niños cambien ese pensamiento abstracto que tienen. Para que esas neuronas se muevan, tienen que interpretar, tienen que analizar,
Tienen que pensar si esto pasó porque esto lo hicimos de esta manera, o si lo hubiésemos hecho de otra manera, no hubiese resultado así. Ese simple análisis nos va a permitir que ellos, cada vez que hagan alguna actividad de experimentación, de análisis, puedan llegar a resultados o puedan tener un criterio para exponerlo, ¿ok? Después de todas estas series de habilidades, pudiéramos con ellos también desarrollar la manera como presentan esa comunicación. Los diagramas de barra, de circulares, los histogramas y el diagrama cartesiano son desde los más simples hasta los más complejos, manera como ellos puedan evidenciar el hecho que acaban de experimentar y que acaban de analizar. La predicción, a partir de esto que hicimos, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Predecir, pero predecir con criterios científicos, no con criterios de brujas, ni de astrólogos, ni nada de eso, sino con criterios científicos. Y la concesión de modelos, ¿ok? ¿Se acuerda que le dije que las cinco jerarquías, desde la observación hasta la formulación de modelos, son las jerarquías de saber, los saberes científicos? Bueno, una de las habilidades más complejas es cuando concebimos esos modelos, cuando le ponemos a los niños a concebir, de acuerdo a lo que ya hiciste, construir ese modelo que hemos generado de esta información. ¿Ok? Pero de la mano de las habilidades están también las actitudes. Las actitudes, que es la postura que nosotros tenemos ante las cosas, el modo de comportarme. Aunque vienen de la casa, muchas de ellas, nosotros podemos estimularlas y mejorarlas en nuestra escuela, ¿ok? En nuestro salón de clase. Al igual que las habilidades, hay algunas actitudes básicas, ¿ok? Y otras que son más complejas. Dentro de las actitudes básicas tenemos la curiosidad, la objetividad, la prudencia, la perseverancia, la confianza en sí mismo, la consideración de los otros y el respeto a los seres vivos. Como ustedes ven, son actitudes que los niños les van a permitir, al lado de la mano de las habilidades, convertirse en personas que no le va a pasar desapercibido cualquier hecho de su vida que ellos puedan experimentar en esta formación docente que le estamos dando. ¿Ok? Las actitudes complejas son aquellas que nos permiten ir un poquito más allá. De la curiosidad, la minuciosidad. Cuando ya vamos no solamente a curiosear qué pasa, sino vamos a indagar un poquito más para ver qué hay detrás de todo esto. La precisión, la obertura de espíritu, es decir, que no nos sesguemos en que las cosas son nada más como las vemos nosotros, como si tuviéramos unos cartones aquí que no nos permiten ver a los lados, sino nada más de frente. El gusto por los riesgos intelectuales, ¿verdad? Saber qué hay más allá de lo que estoy haciendo o de lo que estoy aprendiendo. El espíritu crítico, ¿ok? Hay que tener espíritu crítico para poder trascender de la enseñanza. Y el respeto por el ambiente. Si no respetamos el ambiente, no vamos a tener planeta de aquí a pocos años. Pero para lograr todo esto, para nosotros es bien importante que entendamos que necesitamos estrategias. Yo en todos los años de clase que he dado y en todos los talleres que hemos dado en estos 20 años con pequeños científicos, cada vez estoy más convencida de que las estrategias son las que nos van a dar el clic para el cambio de actitud en cualquier hecho de enseñanza o aprendizaje que vemos en el aula. ¿Ok? Para mí las estrategias didácticas bien diseñadas, bien aplicadas, nos van a garantizar un resultado súper exitoso de nuestro día a día de clase. Las estrategias de enseñanza de las ciencias naturales constituyen esa planificación organizada, ¿verdad? Que tenemos que tener de acuerdo a las características de nuestros estudiantes, de acuerdo a lo que queremos lograr, a los objetivos de aprendizaje que queremos lograr, de acuerdo al ambiente donde nos desarrollamos. Y ellas nos van a, como les dije, les van a hacer el plan idóneo para que ustedes puedan ser
unos maestros súper exitosos. ¿Ok? A la mano de las estrategias tenemos las técnicas, ¿no? Que son esos procedimientos que tenemos que utilizar para facilitar el accionar de las personas hacia el logro de sus capacidades. Algunas técnicas que hemos siempre utilizado como son el repetir, el subrayar, esquematizar, realizar preguntas, deducir, inducir, la lluvia de ideas, entre muchas otras técnicas que tenemos. Pero es importante siempre tenerla a la mano porque no podemos brincar de un tema a otro sin haber escudriñado con todas estas herramientas para lograr que el aprendizaje sea efectivo. Aquí caímos lo que son las estrategias que nosotros recomendamos y que utilizamos diariamente y algunas de ellas vamos a utilizar en nuestra formación. Las estrategias metacognitivas. Estas estrategias metacognitivas que son aquellas estrategias que desarrollan el pensamiento mucho más allá de lo evidente, que permiten esa movilización de las neuronas, que son independientes de un alumno a otro, porque cada niño tiene una estructura mental diferente y tiene una manera de presentar y de entender el tema que le vamos a dar y de esa misma manera los van a presentar y los van a exponer a otros. ¿Ok? Entre las estrategias metacognitivas que más utilizamos y que a nosotros más nos gusta están el mapa conceptual, el mapa mental, los algoritmos, los juegos de roles, los estudios de casos y la resolución de problemas. Cada uno de ellos lleva no solamente al desarrollo de actitudes, sino también de habilidades en las cuales nosotros vamos a ver cómo cada uno de los alumnos se destaca en el desarrollo y en la formación de esas habilidades y esas actitudes que queremos nosotros que en el área de la ciencia sean más evidentes, ¿ok? Decimos que estas son estrategias metacognitivas porque abarcan no solamente el hacer, sino también el pensar, el construir y el transformar el hecho de lo que estamos estudiando. Otra de las estrategias que tenemos nosotros en el marco de esta formación docente son las estrategias literarias. Muchas veces pensamos que las estrategias literarias que conocemos y que usamos son solamente para hablar de literatura o para recordar a poetas famosos o para tener un momento de relax, voy a escribir un poema. No, las estrategias literarias nos sirven también para generar ese cambio en el hecho científico y en donde nosotros podemos abarcar un poquito más y también darle oportunidad a aquellos niños que tienen esas habilidades de escritura, de concebir de otra manera el hecho literario, más allá de lo que normalmente lo utilizamos, que es para la parte de lengua castellana. Podemos utilizar cuentos, poemas, refranes, dichos, adivinanzas, trabalengua, mandala informativo y abanico para realizar actividades que tengan que ver con el hecho científico. Por ejemplo, hacemos un experimento y quiero que me eches el cuento de que hiciste un inicio, un desarrollo y un final, ¿verdad? Eso puede ser una manera de nosotros evaluar una actividad que hemos hecho. Por ejemplo, los poemas. Si voy a hablar del mar, puedo hacer un acróstico del mar, puedo hacer un cinquay del mar, puedo hacer una aliteración que tenga que ver con el mar. Pero, que es importante, que para yo poder utilizar cualquiera de estas estrategias, los niños tienen que tener una información base de lo que vamos a hablar. Yo no puedo hablar de cochino si no sé qué es un cochino y que el cochino tiene muchísimos nombres, marrano, eh, puerco, ¿sabe? Y que de él sale la chuleta, sale jamón, sale chicharrón. Entonces, para nosotros crear tanto cuentos como poemas, como refranes, dichos, trabalenguas, mandalas, abanicos, debemos tener la información base de cada uno de esos referentes de los que vamos a hablar. Dentro del taller también vamos a desarrollar de este taller formativo que estamos haciendo,
de este programa formativo, vamos a ir desarrollando algunas de estas actividades. El abonito informativo, vamos a hacer dichos y adivinanzas, que lo podemos utilizar muy bien para introducir los temas o muy bien para complementar el tema que vamos a trabajar en un momento determinado. Están también las estrategias de socialización. ¿Qué nos permiten estas estrategias de socialización? Que los niños construyan en grupo, que los niños trabajen en grupo, que los niños aprendan en grupo. Importante la socialización en este momento donde estamos llenos de problemas, de muchas competencias, muchas situaciones que nos están perturbando. Entonces nosotros desde el aula nosotros debemos propiciar no solamente en el espacio del aula, sino también podemos hacerlo a través de nuestro trabajo vía internet, vía Zoom, vía cualquier alguna de las actividades que estamos haciendo, ¿no? Porque, ¿qué creemos nosotros? Que en el compartir y en el compartir no solamente los espacios, sino también los momentos de aprendizaje, el juego y la socialización tienen un papel importante. Existen varios tipos de juegos, como los juegos ecológicos, los juegos de mesa, los juegos tradicionales. También tenemos las historietas, que es la creación a partir de dibujos graciosos de algún hecho que nosotros queramos evidenciar. El periódico mural, que es una manera de comunicar el trabajo que se está haciendo para que otros los conozcan, y igualmente la caricatura. Ahí, sobre todo en el tema político, en el tema social, la caricatura es una de las estrategias que más se utiliza para divulgar muchísima información en una o dos imágenes, ¿ok? Igual la historieta. Todo el mundo conoce a Mafalda. Mafalda desde los años 70 ha sido el personaje más famoso que existe por tener una posición en la escuela, en la política, en el ambiente, en todos los sentidos, que de esa manera divulgamos información con las cuales nos comprometemos, ¿no? Comprometemos nuestro pensar, nuestro accionar, y de una manera jocosa, una manera bonita, podemos desarrollar este tipo de actividades con los muchachos para lograr que ese pensamiento, ese conocimiento que estamos formando se plasme de una manera, digamos, más divertida y más sabrosita, pues, como dice. Otra de las estrategias que nosotros queremos que ustedes conozcan y que puedan utilizar son las estrategias de divulgación científica. Existen muchísimas estrategias de divulgación científica y nosotros queremos que ustedes incorporen muchas de ellas a su aula, como son el trabajo de campo, la visita escolar, las demostraciones científicas, la interpretación ambiental, el teatro científico, las exposiciones de ciencia, los debates, las colecciones y los proyectos de investigación. Cada una de ellas tiene una característica particular. No es lo mismo salir de trabajo de campo que salir a una visita escolar. Una visita escolar es una ida al museo, pero un trabajo de campo lleva un complemento más grande porque necesita es recabar información, verificar una información para después en la escuela transformarla en un hecho científico que hemos ubicado. Por ejemplo, vamos a hacer un trabajo de campo al jardín que tenemos en la escuela y vamos a recoger muestras de suelo. Cuando llegamos al salón, pesamos esa muestra, hacemos un algoritmo de suelo para saber qué tipo de suelo es, investigamos a ver si en ese suelo hay animalitos. Dale, entonces eso lleva una planificación diferente a una visita escolar. Nosotros podemos ir en una visita escolar a conocer un museo y simplemente ir y conocemos el museo. Sin embargo, este debe planificarse tanto o más que un trabajo escolar. ¿Ok? No podemos ir a una visita escolar al museo y nos vamos a ir en traje de baño, porque esa no es la idea. Igual a un trabajo de campo. Cada cosa tiene como que su estructura y su forma de hacer. ¿Ok? Las demostraciones científicas, muchas de las actividades que vamos a realizar en el módulo 5 son demostraciones científicas. Para nosotros creemos que es una de las estrategias
más innovadora y más que logren un efecto inmediato cuando el niño las desarrolla o cuando los niños la visualizan. Entonces, dentro de las demostraciones científicas es simplemente hacer experimentos in situ, que no necesitan muchísimos materiales para generarlo. Entonces, parte de esas demostraciones científicas es las que vamos a desarrollar en el módulo 5. La interpretación ambiental, que es hablar del ambiente con la gente, pero de una manera interpretativa. No es lo mismo decir que bello está ese árbol amarillo que me da, que amarillo te vestiste y amarillo reluce, que todo lo que es amarillo reluce, que decir que es un araguaney. Es más bonito hablar como que interpretando lo que estamos viendo, pero poniéndole otras palabras. Eso es parte de una estrategia que utilizamos sobre todo en el ámbito ambiental, para atraer y motivar el análisis de lo que estamos, de lo que estamos viendo con evidencia, pero agudizando un poquito el ojo más allá de lo que estamos viendo. Pues. Otra de las estrategias es el teatro científico. El teatro, como saben ustedes, es el arte más antiguo, el arte que ha permitido transformar a muchas áreas del conocimiento, y desde el área de la ciencia nosotros creemos que es una tremenda estrategia para que los niños asuman personajes. Por ejemplo, una gran visita hacemos un encuentro de científicos, no es lo mismo que yo hable de Einstein, aunque yo me ponga el traje de Einstein y yo me sienta Einstein y pueda hablar de él, que me sienta Galileo Galilei, ¿sabes? Que pueda yo hablar desde el conocimiento que voy buscando y averiguando de ese personaje, y después yo se lo digo a otro. A partir del teatro podemos generar unos cambios excelentes no solamente en los niños, sino en el hecho de divulgar de la divulgación científica. Las exposiciones, los debates, el elaborar colecciones, pueden ser colecciones de plantas, de insectos, de rocas, desde lo más simple hasta lo más complejo, de flores. Eso también nos va haciendo como apasionados. Yo desde que comencé a coleccionar, por ejemplo, rocas, no puedo ir a un sitio sin estar pendiente qué roca diferente consigo y para incorporarla a mi colección y poder mostrárselos a mis maestros, así como ustedes en los talleres. Uno se despierta con un apasionamiento por esto. Iguales son las semillas. Me la vivo rescatando semillas y comparándolo una más pequeña que otra, de qué es esta, si es de fruto, si es un árbol, es de qué será esta semilla. Entonces, le va creando uno ese afán de tener cosas, sobre todo en el área de ciencia, que sean importantes para que a los niños se les despierte esa curiosidad y esa minuciosidad de saber de cómo de una semillita muy chiquitica, como es la semilla del samán, crece un árbol que es tan hermoso y tan gigante. Entonces, la semilla del samán debe medir 1 milímetro. Imagínense el árbol tan grande que da. ¿Ok? Y los proyectos de investigación, bueno, son una de las estrategias que más hemos utilizado en el aula. Por otro lado, tenemos otras cantidades de estrategias que podemos nosotros utilizar e incorporar el aula. Mientras más estrategias incorporemos al aula, más disfrutamos los muchachos y más disfrutamos nosotros, más. O sea, hay una aula activa, una aula pasiva solamente con un pizarrón es una aula sumamente aburrida. Hay tantas estrategias que podemos utilizar que no les perdonaría ir a su salón de clase y que me estén haciendo o dictado o copia. Eso va en contra de toda formación docente de esta era. Hay tantas estrategias, podemos utilizar la fotografía, los afiches, los videos, el teatro, como se los comentaba, los centros de investigación, modelos y maquetas, experiencias en laboratorios, simulaciones, entrevistas a científicos, encuentros de científicos, encuentros de colegios que están haciendo ciencia, congresos. Creo que hay tantas actividades que pueden hacernos de ellas que nosotros vamos a lograr con ustedes que ustedes conviertan en sus aulas y que tengamos dentro de unos 10, 15 años una cantidad de científicos que formaron ustedes que, bueno, que nos va a dar
mucho placer saber que esos niños pasaron por sus manos. Aprender ciencia, muchachas, muchachos, es apropiarse primero del lenguaje científico, es resolver problemas, que se constituye esto en una revolución intelectual en sus estudiantes. Es estimulante y es exigente. Y además hay que disfrutársela. Yo creo que la ciencia es tan sabrosa, tan bonita, tan buena, que cuando uno ya está metida en este mundo, ya nada te pasa desapercibido. Ya a todos le quieres buscar un sentido de investigación, a todos quieres convertirlo en un proyecto. Siempre estás con esa mente abierta para lograr que tanto los estudiantes como las personas que están a tu alrededor se impregne de ese ánimo y de ese conocimiento que tú se los estás dando. Bueno, espero haberlas motivado a investigar un poquito más sobre lo que son las estrategias. Aquí les vamos a dejar algunos materiales sobre cada una de estas estrategias que vamos a trabajar y espero que se disfruten muchísimo cada uno de los cursos que vienen. Los dos módulos que vienen son súper emocionantes y súper interesantes. Y bueno, seguimos contando con ustedes para la transformación de la escuela en una escuela científica, en una escuela interesante y en una escuela emprendedora. Ha sido un placer estar con ustedes. Por aquí me quedaré dándole algunos tips en el WhatsApp. Y bueno, eh, con ustedes, Maritza Cuña, y bueno, un placer de haber estado compartiendo estos minutos de las cosas que me gustan y las cosas que quiero que ustedes se enamoren también. Muchas gracias, hasta luego.